Hola a todos, sean bienvenidos a Solo en Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado ocurrido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile y a los aliados Bolivia y Perú. Se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Debido a sus causas particulares en la historiografía de algunos países, ha llegado a conocerse como la Guerra del Guano y el Salitre o simplemente como la Guerra del Salitre. En febrero de 1978, Bolivia estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena de Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, CSFA, violando el Tratado de Límites de 1874. Este tratado definía la frontera acordada entre ambas naciones y prohibía aumentos o nuevos impuestos a empresas chilenas durante un periodo de 25 años. Chile protestó por la subida de impuestos y solicitó someter a pleito a un arbitraje, pero el gobierno boliviano, presidido por Gilarón Daza, consideró el asunto como interno y sujeto a la jurisdicción de las Cortes bolivianas. Ante la violación del tratado por parte de Bolivia, Chile insistió, advirtiendo que tampoco se consideraría ligado a los límites territoriales del mismo, a menos que Bolivia suspendiera el nuevo impuesto. A pesar de eso, Daza rescindió la licencia a la compañía chilena, embargó sus bienes y los puso a remate. El día de remate, el 14 de febrero de 1879, las fuerzas chilenas ocuparon el puerto boliviano de Antofagasta, mayoritariamente habitado por chilenos, y avanzaron en pocos días hasta el paralelo 23S. La zona entre el río Loa y el paralelo 23S permaneció bajo soberanía boliviana. Perú, que en 1873 había firmado con Bolivia un tratado de defensa de alianza defensiva de carácter secreto, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para medir. Ante el avance chileno en el territorio disputado, Bolivia se declaró en este estado de guerra contra Chile el 1 de marzo de 1879. Tras la negativa de Perú a permanecer neutral, Chile declaró la guerra a ambos aliados. El 5 de abril. El 6 de abril, Perú declaró el Casus Foedris, es decir, la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. Aunque el impuesto de los 10 centavos y el tratado de 1873 parecen a primera vista como los detonantes del conflicto, las causas fundamentales de la guerra fueron profundas y complejas. Entre ellas, los historiadores señalan la vaguedad entre las fronteras coloniales, el interés por el negocio del salitre y la tensión producida por las diferencias entre el progreso de Chile y la inestabilidad política y económica de los aliados. Los territorios disputados, así como las zonas aldeanas, se ubican en el desierto de Atacama y en aquel tiempo tenían acceso expedido solo por mar. En los primeros 6 meses, Chile logró la supremacía naval, indispensable para conquistar las zonas costeras del desierto. Antes de fines de 1879, ocupó la provincia peruana de Tarapacá y a comienzos de 1880 la zona de Tacna y Arica, tras lo cual Bolivia abandonó militarmente la guerra. Luego, enero de 1881, tras vencer en las batallas de San Juan y Chorrillos Miraflores, el ejército peruano, las fuerzas chilenas, ocuparon Lima. Después de esas campañas, la guerra entre Chile y Perú continuó por otros 2 años más, entre los remanentes del ejército, guerrillas y montoneros peruanos contra las fuerzas chilenas de ocupación, hasta la firma del Tratado de Ancón en 1883, en la que Perú, entre otras cosas, cedió perpetuamente el departamento de Tarapacá y le fueron retenidas temporalmente las provincias de Arica y Tacna. Al año siguiente se firmó el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884, que puso fin al estado de guerra entre ambos países. Por su misión en el tratado, Bolivia aceptó la anexión chilena de la Franja 23S y la Franja 24S. A su vez, Bolivia aceptó la ocupación militar chilena de la zona entre el río Loa y el paralelo 23S. Pero su soberanía
quedó en disputa y fue resuelta a favor de Chile en el Tratado de 1900 y Bolivia mediante el Tratado de Lima de 1929. Tacna fue devuelta a Perú. Arica fue cedida a Chile. Antecedentes: conflicto limítrofe boliviano-chileno. Al iniciarse la época republicana, Bolivia y Chile aceptaban que sus fronteras debían ser las mismas de la administración hispánica, norma conocida como uti possideris iuris. Sin embargo, la administración española nunca había tenido interés en definir estrictamente los límites precisos entre regiones que le pertenecían, por lo que solían ser difusos, contradictorios y a menudo sobre territorios desconocidos, inhabitados o inhabitables por su quila o lejanía. A causa de sus apremiantes conflictos internos, los primeros límites enunciados en sus constituciones fueron imprecisos. Chile señaló en 1822 el despoblado de Atacama como límite norte y Bolivia consideró desde 1815 la costa en cuestión como perteneciente a la provincia de Potosí. A principios de la década de 1840 se descubrieron en Tarapacá y Antofagasta grandes acumulaciones de guano y salitre, fertilizantes que empezaban a ser muy cotizados en el mercado mundial. Incidentes y reclamos entre Bolivia y Chile se sucedieron en los años siguientes, mientras que las diplomacias de ambos países argumentaban respectivamente sobre los derechos que tenían en la región, exhibiendo documentos coloniales sobre la jurisdicción de la Audiencia de Chacras o la Capitanía General de Chile. Las tensiones aumentaron a tal punto que el 25 de junio de 1863, la Asamblea Legislativa Boliviana autorizó al Ejecutivo declarar la guerra a Chile, aunque solo después de que se agotaran todos los recursos por la vía diplomática que dieran un resultado favorable a Bolivia. Pero el Tratado de Alianza Defensiva y Ofensiva entre Perú y Chile de 1865, al que se adhirieron poco después Bolivia y Ecuador para enfrentarse a España en la guerra hispano-sudamericana, puso un paréntesis al asunto, considerándose secundaria cualquier otra disputa que no fuera enfrentarse a un enemigo en común. Tratados de límites de 1866 y 1864. Tras la guerra contra España, Bolivia y Chile reanudaron las negociaciones y firmaron su primer tratado limítrofe el 10 de agosto de 1866, que fijó el paralelo 24S como el límite norte y sur, y se debían compartir a medias los derechos de exportación de minerales extraídos entre los paralelos 23S y 25S. En 1871, el gobernante boliviano Mariano Melarejo, bajo cuyo gobierno se firmó de acuerdo, fue derrocado y reemplazado por Agustín Morales, quien, siguiendo la corriente y la opinión política boliviana, consideró nulos todos los actos del gobierno anterior. Pero como no se podía abrogar unilateralmente un acuerdo internacional, abrió negociaciones con Chile para revisar el Tratado de 1866. Se discutieron diversos aspectos sobre la aplicación del Tratado de 1866, como la definición de minerales, la inclusión o exclusión del rico yacimiento del plata, mineral de Caracoles, de la zona de beneficios mutuos, y las dificultades en Bolivia para transferir el 50% del impuesto recaudado en la zona a Chile. El 5 de diciembre de 1872 se firmó el acuerdo llamado de Corral-Lindsay, que fue aprobado en Chile, pero por influencia del Perú, que solo quería para Bolivia un mejor arreglo o en todo caso intervenir como mediador junto a Argentina, este no fue aprobado en Bolivia. Finalmente, Bolivia y Chile firmaron un nuevo tratado de límites el 6 de agosto de 1874, por el cual Chile renunció al 50% de los impuestos en el territorio 23S y 24S, a cambio de la promesa de Bolivia de no incrementar los impuestos a los capitales y negocios chilenos durante 25 años. La frontera permaneció en el paralelo 24S. En esta ocasión, Chile condonó las deudas bolivianas provenientes de la no transferencia del 50% del impuesto recaudado por Bolivia en la zona de beneficios mutuos,
En un protocolo adicional firmado en el año 1875, ambos países acordaron, entre otros, someter a arbitraje posibles divergencias en la aplicación del tratado. Espero que les haya gustado el video. Dejen su opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver.